Bueno muchachos, primero que todo espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Antes de comenzar el video, pues enviarles un saludo con todo el aprecio. Muchachos, el siguiente video prácticamente va enfocado a lo que es el diseño de suministros para edificios, donde se hace un cálculo sencillo por gravedad. Digamos que hasta el momento pues hemos visto lo que son los conceptos teóricos o el marco teórico de lo que es diseño de suministro para edificios, prácticamente revisando conceptos básicos de cada una de las redes, qué nombre lleva, cómo funciona y cómo están constituidas cada una de estas, cada parte de la red de abastecimiento del edificio como tal. En este momento tengo en pantalla el ejercicio resuelto que se dejó en la plataforma, donde comenzaba a realizar el diseño de suministro para edificios en un cálculo por gravedad. Listo, lo primero que nos menciona el ejercicio es que se tiene un edificio con unas características específicas. Lo primero es que está constituido por 10 pisos, que cada piso tiene un apartamento y que en cada apartamento habitan 6 personas y que cada persona tiene un consumo diario de 300 litros. Prácticamente apenas nos dan estas especificaciones, tenemos que imaginar cuando hicimos el diseño de suministro directo, cuando calculábamos el volumen del tanque. Me imagino que recuerdan esa parte donde yo daba digamos que no el consumo por persona, sino el consumo por usuario o por apartamento, y digamos que calculamos el volumen total. Entonces comencemos con la solución. Lo primero que se hace pues es determinar el volumen requerido para el edificio para 24 horas, como ya lo habíamos establecido la vez anterior. Siempre se debe calcular, digamos que la capacidad del tanque va en referencia a al suministro que necesita siempre la edificación en 24 horas. Es decir, si es una casa, ¿cuánto necesitan? 24 horas. Si es un edificio, ¿cuánto necesitan? 24 horas. Entonces, para poder determinar ese volumen, se tiene lo siguiente. El total de personas, que son 6 personas por apartamento, un apartamento por piso y 10 pisos, que es el total del edificio. Lo que nos quiere decir que hay un total de 60 personas en el edificio. Entonces el volumen requerido por el edificio es 300 litros día por persona, que es el dato que nos dan en la parte superior, por 60 personas. En este caso pues da aproximadamente 18.000 litros día. Entonces digamos que se necesitan 18 metros cúbicos por día para el edificio. Entonces dice, además de eso, de lo que habíamos manifestado cuando hacíamos el ejercicio de suministro directo, cuando realizamos el ejercicio por suministro directo, donde determinábamos la capacidad del tanque con el volumen requerido durante las 24 horas. Además de eso, ya cuando se comienzan a hacer este tipo de diseños, pues a veces se tienen contemplados factores de seguridad, ¿sí? Entonces por lo menos digamos que en el ejercicio estos valores o estos factores de seguridad no nos los va a dar un diseño como tal. Digamos que la NTC nos puede manifestar que debemos garantizar por 24 horas más o menos el servicio. Por eso se debe tener en cuenta siempre ese volumen requerido. Pero digamos que ya como diseñador yo puedo adicionar el 10%, 5%, 15%, ya va en cada persona, listo. Por eso coloco concepto personal del diseñador. Entonces en este caso yo asumí el 10%. Digamos que si yo coloco un ejercicio, pues lo vamos a trabajar de esa manera. Listo, entonces el volumen que se fueron 18 metros cúbicos por 1,10, el volumen sería 19,80, más o menos 20 metros cúbicos. Eso fue lo que se planteó ahí. Ahora se entra a calcular las dimensiones de los tanques de almacenamiento. Listo, debemos tener en cuenta las recomendaciones que nos daba el marco teórico en referencia a cómo trabajar el volumen de los tanques, cómo distribuirlos, si el suministro es por gravedad. Eso lo vimos en la teoría y lo vimos en el cuestionario. Entonces
Antes de comenzar a realizar los cálculos es necesario manifestar que se debe tener en cuenta la recomendación teórica aprendida en la lección anterior, donde establece que si el suministro es por gravedad, se recomienda fraccionar el volumen en un 60 o 70% para el tanque bajo y un 40 o 30 para el tanque elevado. Prácticamente eso es lo que nos manifiesta el ejercicio como tal. Entonces seguimos bajando. Entonces, adicional a lo anterior, se recomienda utilizar una altura de tanque entre 1 y 1,5 metros, dice. Es decir, H va a tener un valor entre 1 y 1,5. Recuerde que se debe añadir como mínimo 0,20 metros de altura para la respectiva aireación del tanque. Entonces, como nosotros vamos a calcular las dimensiones del tanque, las dimensiones estructurales, digamos que internas, ¿sí? Estructurales, pero son las dimensiones internas del tanque como tal. Entonces nos dan dos, digamos que nos dan yo anoté ahí en el ejercicio dos tips. Uno, que por lo general la altura de los tanques está entre 1 y 1,5, con el objetivo de garantizar el mantenimiento, de que no quede tan profundo, porque por lo menos si es un tanque bajo y queda muy profundo, pues siempre deben llevar escalones, ¿sí? Es más, la reglamentación con respecto a la seguridad y salud en el trabajo prácticamente ya no deja que los escalones se instalen verticalmente, sino tienen que ser en forma de triángulo, con el objetivo de que no vaya a haber ningún riesgo para el trabajador. Pero digamos que ese es otro tema completamente aparte. Pero lo recomendable es hacerlo a esa altura. Listo, a menos de que el tanque que se vaya a diseñar ya sea digamos un tanque para distribución en el sistema de acueducto, digamos que ya es completamente distinto. Digamos que en edificios y eso se puede manejar de 1 a 1,5. Digamos que ese valor permite que podamos jugar con las dimensiones en planta y trabajar casi siempre los metros cúbicos necesarios. Listo. Y además de eso, siempre se debe dejar 0,20 metros. Este 0,20 metros va entre digamos que el cierre del tanque y la lámina de agua. Siempre se debe tener esa aireación en un tanque, porque imagínense la presión que se puede generar donde se deja un tanque completamente lleno. Listo. Entonces en el ejercicio yo tomé un valor del 70% para el tanque bajo y un valor del 30%. Digamos que lo manejé de esa manera. Entonces debido a esto se tiene que para el tanque bajo va 20 metros cúbicos por 0,70, entonces el volumen para el tanque bajo va a ser 14 metros cúbicos. Y comencé a trabajar las dimensiones. Entonces yo planteé dos opciones. Como me dan la posibilidad de trabajar entre 1 y 1,5 de altura, digamos que yo tomé dos opciones. Una donde la altura era 1,2 y otra donde la altura era 1. Entonces cuando la altura es 1,2, podemos observar que H va a ser igual a 1,2 más el 0,20 metros de aireación. El largo yo lo asumí de tal forma, el largo y el ancho, digamos que no se tiene que establecer un cuadrado como tal, siempre va a haber un largo y un ancho, ¿sí? Digamos que a veces digamos que tenemos que ir más allá e imaginar constructivamente cómo va a ser el tanque, y digamos que la relación entre esas dos dimensiones debe ser muy coherente, ¿sí? Por lo menos aquí, por eso planteé las dos opciones para que revisen cómo tomé las decisiones. Entonces, yo asumí un largo de 4 y un ancho de 3. Entonces, el volumen útil fue una de las preguntas que me hicieron ya. Uno de los estudiantes pues me preguntó, ingeniero, ¿usted por qué, si asumió H 1,4, por qué no colocó aquí el 1,4? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren que yo no estoy colocando volumen total del tanque, yo coloco volumen útil. El volumen útil, digamos que es de la lámina de agua hacia abajo. Es lo que realmente me va a tener agua, ¿sí? Yo necesito conocer cuánto voy a garantizar yo de volumen de agua, ¿sí? Es decir, ese 0,20 lo dejo aparte para hallar el volumen útil. Entonces sería 1,2 por 4 por 3 y me da 14,40 metros cúbicos. Recordemos siempre que el volumen que requerimos en el tanque bajo es de 14 metros cúbicos. Listo. Y se tiene la opción 2, donde yo planteé una altura de 1, ¿cierto? La altura total sería 1,2, largo ancho sería 5 y 3 respectivamente, con el objetivo
de que nos dé un posible volumen y digamos que cuando se calculan estas dimensiones, pues lo más coherente de pronto es manejarlo entre 4, 4, 5, 5, o sea, tratar de dimensionar de esa manera, no de pronto 4.3, 4.2. Se puede, no hay ningún inconveniente con eso, pero pues digamos que yo lo hice así de tal forma de que se viera de una manera más fácil. Entonces nos podemos dar cuenta que 5 y 3, digamos que la diferencia entre las dos es mucha. Digamos que 3, un tanque de 3, el ancho digamos que es muy pequeño. ¿Sí? Entonces a eso me refería cuando les decía que debemos prestar atención y analizar y llegar a imaginar cómo va a ser constructivamente ese tanque, cómo se va a ver allá en terreno. ¿Listo? Entonces por lo menos ellos de igual manera con esas dimensiones y esa altura me garantiza 15 metros cúbicos, un metro cúbico más. Entonces yo a lo último digo, finalmente para el tanque bajo se escoge la opción número 1, la cual cumple primero que todo a cabalidad con el volumen útil del tanque, el que se necesita o el volumen requerido, que es 14 metros, y se acerca más al volumen requerido inicial para el edificio, es decir, 14 metros. O sea, es decir que además de que las dimensiones son bastante coherentes entre ellas, digamos que se acerca aún al volumen requerido. No voy a estar tampoco gastando tanto material ni tanto, digamos que económicamente va a ser hasta mejor, ¿sí? Entonces, por lo menos llega y dice, y se acerca más al volumen requerido para el edificio, es decir, 14 metros, listo. Es de resaltar que sus dimensiones son más apropiadas que la opción 2, pues la relación entre largo y ancho tiene un aspecto constructivamente más funcional. Yo le coloqué eso, pero digamos que es ya concepto de diseñador como tal. Digamos que eso nos tenemos que comenzar a establecer eso en la cabeza, ¿sí? Por lo menos es más fácil a veces encontrar de pronto en la parte baja, donde fuera de columna, digamos que unas dimensiones donde esté 4x3 a de pronto 5x3, de pronto hasta a veces no tenemos luces que no, donde no hayan donde no hayan vigas, perdón, que nos vayan de pronto a estorbar, o de pronto dónde va a ir ese tanque como tal. Digamos que son muchos análisis, eso depende mucho del edificio que nosotros vayamos a construir. Listo. En el ejercicio se tomó un valor de 30% para el tanque elevado. Debido a esto se tiene entonces el volumen para tanque elevado sería los mismos 20 metros cúbicos por 0,30. El volumen para el tanque elevado sería de 6 metros cúbicos. Entonces miren que el concepto que nos dan inicial es de 70-30, 60-40, y digamos que también es porque imagínense un edificio de 10 pisos y nosotros colocar todo el volumen arriba es bastante complicado. También se debe tener un tanque en la parte de abajo donde sea bastante considerable, primero porque así sea por gravedad, debemos tener una motobomba que nos alimente ese tanque y ahí sí distribuir por gravedad, ¿sí? Y digamos que esa motobomba siempre debe tener agua, a menos de que en llegado caso el suministro sea muy bajo, pero digamos que así como estamos garantizando los porcentajes, así se vaya el agua por un momento, digamos que nos va otra vez a suministrar, nos va a garantizar que la motobomba no vaya a quedar a trabajar en vacío, que es algo preocupante y que garantiza la vida útil del equipo como tal. Entonces las dimensiones del tanque elevado serían las siguientes. Planteé las mismas dos opciones, solamente que en esta ocasión tomé 1,2 y 1. Entonces 1,2 más el 0,20 de aireación sería 1,4. Asumí dos largos, 2,5 por 2, y me da un volumen completo de 6, ¿sí? Eso por ese lado. Y en la opción 2 asumí una altura de 1, donde el H total me va a dar 1,2, el largo y ancho 3 por 2, y me va a dar 6. En esta ocasión yo escogí, finalmente para el tanque elevado se escoge la opción número 1, la cual cumple a cabalidad con el volumen útil del tanque, volumen requerido inicial para el edificio. Digamos que en este caso pues los dos cumplían. Es de resaltar que sus dimensiones son más apropiadas que la opción número 2, pues la relación entre largo y ancho tiene un aspecto constructivamente más funcional y de pronto es más coherente una diferencia de 50 centímetros entre las dos dimensiones a una diferencia de 1 metro, ¿sí? De igual manera hubieran podido escoger el otro, no hay ningún inconveniente. Digamos que son perspectivas del diseño. Listo. Continuemos. Entonces muchachos, luego viene la determinación de la acometida respecto a lo que es el diámetro y eso, ¿sí?
Entonces dice, se debe tener en cuenta que cuando existen medios alternos como lo son tanques de almacenamiento, se debe calcular el caudal de entrada como la relación entre el volumen requerido para el edificio en 24 horas sobre el tiempo de llenado. Esa es la forma en que lo hicimos cuando el suministro fue directo y digamos que es una de las alternativas que tenemos. Por lo general se hace de esta forma, ¿sí? Digamos que prácticamente la diferencia está entre el tiempo, prácticamente el tiempo de llenado. Digamos que algunos diseñadores toman menos tiempo, entonces prácticamente esa es la diferencia como tal del diámetro. Entonces, muchachos, coloco el tiempo de llenado en ejercicios anteriores se determinó de 10 horas. Cuando hicimos el ejercicio nosotros determinamos de 10 horas. En este caso se tomará 7 horas debido a que existen 2 tanques de almacenamiento en el diseño. El tiempo de llenado, ahí lo que les hago referencia, el tiempo de llenado es definido por el diseñador, concepto propio del mismo. Este asumió el 70% del tiempo que lo habíamos utilizado antes, debido a que primero se llena el tanque de abajo y luego en simultáneo el tanque elevado. Digamos que fue un concepto que definí debido a que tenemos 2 tanques. Entonces yo hice la suposición de que se iba a gastar 7 horas y digamos que mientras comenzaba ya a trabajar, digamos que ya a una altura del tanque bajo, donde me garantiza el funcionamiento de la motobomba, pues yo comienzo a llenar el otro. Entonces para no hacer que 7 horas y después 3 horas, pues digamos que yo hice que trabajaran en simultáneo y le puse 7 horas le puse 7 horas al llenado. Listo. Entonces revisamos y vemos que el tiempo de llenado pues se multiplicó 10 por el 0,70 que da 7 horas, y luego que el caudal de diseño va a ser 20 metros cúbicos sobre 7, que me da un caudal de diseño de 2,86 metros cúbicos por hora y de 0,79 litros por segundo. Revisando las tablas trabajadas, entonces digamos que prácticamente esto fue lo que dio, ¿sí? Digamos que si de pronto nosotros consideramos, depende del tiempo que consideremos, digamos que la dimensión nos va a cambiar. Listo. Entonces el diámetro del medidor me da de 3/4, el de la cometida 1 pulgada, y coloco una conclusión. Dice, nota, se define el diámetro del medidor de 3/4 según las tablas establecidas y garantizando que el caudal de diseño no supere el caudal permanente, que es el Q3, ¿cierto? Recuerden que tiene que estar entre Q3 y 5 veces Q2. Con respecto a la cometida, se estableció de 1 pulgada con el objetivo de brindar un pequeño factor de seguridad en el diseño, concepto propio del diseñador. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo sé que por Hazen-Williams nos da de 3/4, yo asumí de 1 pulgada con el objetivo de que me cumpla la velocidad en llegado caso de que pase algo fuera de lo normal y de pronto para evitar un daño de pronto en la cometida. Listo, ese fue el concepto, la determinación prácticamente que tomé en ese momento. Entonces, muchachos, continuando con el ejercicio, nos podemos dar cuenta que prácticamente ya plasmé lo que es el dibujo en perfil del diseño hidráulico que se va a calcular, ¿cierto? Podemos observar, voy a tratar de que se vea la imagen completa, disminuyéndole aquí un poco para que revisemos. Miren que a pesar de que es por gravedad, va a haber un tanque bajo, un tanque alto, ¿cierto? Y va a haber una motobomba que impulse hacia la parte superior, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que pues se va a distribuir luego por gravedad. Miren que aquí está la salida del pozo 10 al 9, listo. Prácticamente eso es lo que me está garantizando como tal. Esto es un diseño de suministro por gravedad, yo estoy suministrando por gravedad, así yo tenga un sistema de bombeo que me garantice el agua en la parte superior. Listo, prácticamente eso era lo que yo quería que vieran. Ese es como un dibujo en perfil prácticamente del diseño hidráulico como tal. Aquí tenemos el diseño en planta de cada uno de los apartamentos, donde podemos observar la cocina, los 2 baños, ¿sí? Y prácticamente un sistema sencillo de redes internas de acueducto, listo, donde hay agua fría y hay agua caliente. Seguimos bajando y vemos un dibujo en 3D del mismo diseño. Aquí podemos ver que viene la cometida. Recuerden que siempre en los edificios
hay medidores instalados para cada uno de los apartamentos para poder saber cómo debe ser el gasto en cada uno de ellos y puedan responder por lo que es el servicio de acueducto como tal. Además, pues muchachos, podemos observar que las líneas punteadas pues son las del calentador, lo que es el agua caliente como tal. Prácticamente digamos que es un ejercicio sencillo, ¿sí? La idea es revisar cómo se le asignan caudales por aparato y cuál es el diámetro que debería llevar cada tubería. Por eso mismo monté en la plataforma dos documentos. Aquí lo podemos observar, donde un documento es suministro de agua potable y el otro cálculo de pérdidas en tuberías y accesorios. Debido a que lo que habíamos visto hasta el momento con respecto a lo que es suministro como tal, pues eran prácticamente los ejercicios de EPM y el de conjunto residencial, que digamos que era un trabajo completamente aparte, pero son conceptos que nos van a favorecer y nos van a servir cuando vayamos a calcular lo interno. Entonces, queda de tarea prácticamente revisar estos dos documentos y revisar lo que se está explicando en el video. Listo, revisar toda la temática. Debido a que va a cambiar completamente cómo se calcula todo, ¿sí? Ya prácticamente vamos a trabajar con la NTC, pero la segunda actualización, donde se trabajan por unidades de suministro, ¿sí? Cada aparato sanitario o aparato hidráulico va a tener una unidad de suministro. Eso está en la NTC, listo. Ahí van a encontrar como la descripción y el marco teórico de cómo se debe hacer. Prácticamente aquí lo tengo. Mire que es suministro y cálculo de pérdidas, lo podemos ver ahí en pantalla. Aquí tengo abierto lo que es el suministro, donde vamos a encontrar las unidades de suministro por cada uno de los aparatos sanitarios, donde vamos a trabajar más adelante, y las tablas que les había prometido la vez anterior, donde vamos a encontrar las tuberías, los accesorios y las pérdidas que hay, ¿sí? Prácticamente da un concepto teórico que lo habíamos revisado en alguna ocasión anterior. Y esperen que actualice, que se detuvo un momento, donde podemos observar por tabla las tuberías, los diámetros de tubería, los caudales de diseño que habíamos revisado. Esas tablas ustedes tenían lo que era 2 y 3 pulgadas, si no estoy mal. Con esas trabajamos en conjunto residencial. Aquí ya está media pulgada, 3/4, ¿sí? Y por lo menos en suministro da conceptos y nos orienta acerca de cuáles diámetros se deben utilizar. Depende de la tubería que yo voy a diseñar, y prácticamente eso es lo que vamos a venir a trabajar, ¿sí? Por lo menos me dice algo que dice: en conclusión, empíricamente y haciendo los ejercicios matemáticos, se determina que un baño puede trabajar adecuadamente con 3 unidades. Es recomendable que el diámetro mínimo de distribución en los baños sea de 3/4 y las derivaciones a los aparatos de media pulgada. Son conceptos que hay que tener en cuenta para poder entender el ejercicio. Listo. Entonces continuamos. Asignación de caudales por aparato y diámetro de diseño. En las figuras anteriores podemos observar lo que es el perfil, la planta y el 3D del diseño hidráulico que vamos a calcular. A continuación vamos a revisar el paso a paso para el cálculo de caudales por aparato, diámetros y presión en los puntos referenciados. ¿Dónde vamos a sacar las presiones? En el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por el momento, como aquí viene la parte de la acometida, digamos que en este video no se los voy a explicar para que tengan oportunidad de leerlo. Ya les voy a explicar dónde está el documento para que lean cómo debe ir una acometida y cómo se debe instalar. Entonces, en el procedimiento tramo a tramo o procedimiento paso a paso, entonces tenemos el tramo 1-2. El punto 1 corresponde a la ducha y es tomado como aparato crítico. En este punto se asume una presión de 2 metros columna de agua. Podemos revisar y nos vamos a la parte superior, y si el sistema es por gravedad, ¿cierto? Ustedes saben que por gravedad lo que nos interesa es la altura, y digamos que el punto más crítico, digamos que se va a desarrollar de aquí del punto 4 en adelante, aquí en la parte superior, debido muchachos, a que
a que vamos a trabajar es con el tanque alto, con el tanque elevado. Entonces él se va a distribuir y la presión más alta la vamos a tener en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces continuamos y nos damos cuenta que la ruta crítica, me manifiesta el ejercicio, la ruta crítica va a ser esta, esa que les estoy enmarcando con la mano, esta ruta. Por tal motivo nosotros vamos a garantizar la presión en este punto, en el punto 1, que sea de 2 metros. Entonces nos vamos a comenzar a devolver. Antes íbamos, cuando entraba al conjunto residencial, acuerden que la presión estaba en la entrada, en la cometida, que era la que me daba la persona prestadora. Ahora no, ahora yo voy desde el punto más crítico hacia atrás, ¿sí? Entonces tenemos el tramo 1-2, el punto 1 corresponde a la ducha y es tomado como aparato crítico. Miren, en este punto se asume una presión de 2 metros columna de agua. Entonces, en este punto hay una ducha, este prácticamente es el baño, aquí está el sanitario, está el lavamanos y aquí está la ducha. Este va a ser el punto crítico y tiene que tener una presión de 2 metros columna de agua. Entonces, con 2 unidades, prácticamente lo que veníamos a referenciar es lo siguiente. Esta tubería es de media pulgada, digamos que ya es la derivación, y esto ya es la derivación. Entonces digamos que es media pulgada. Y el agua me la trae una tubería de 3/4. Vamos a asumir que el tramo 2-3 es de 3/4, que el tramo 1-2 es de media pulgada. Aquí no tiene números porque como vamos a calcular es la presión aquí. ¿Por qué se tomó este punto y no se tomó este? Debido a que aquí la altura de la ducha nos va a dar de 2 metros aproximadamente. Aquí digamos que las alturas son más pequeñas, entonces nosotros necesitamos garantizar aquí en este punto. ¿Listo? Entonces continuemos, muchachos. Entonces, continuando con el tema, tenemos certeza de que es una tubería de media pulgada, ¿cierto? Y de que son 2 unidades, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que son 2 unidades de abastecimiento, 2 unidades de suministro. ¿Dónde nos damos cuenta? Nos vamos para acá y vamos a revisar y me va a decir que la ducha tiene 2 unidades. Cuando es privado tiene 2 unidades, ¿cierto? Digamos que yo voy a tomar el valor máximo para no tomar 1,5, ya les explico por qué. Voy a tomar cuando es frío y caliente. Podemos darnos cuenta que en el ejercicio tenemos la ducha y ella va a ir con frío y caliente, miren. En este caso vamos a calcular solamente hasta donde se distribuye con agua fría, pero vamos a asumir que tiene las dos, debido a que el 1,5 no lo vamos a encontrar en la tabla. Ya les voy a mostrar la tabla. Entonces nos vamos al cálculo de pérdidas y vemos la tabla de media pulgada. Esta tabla, ¿qué es lo que hace? Nos evita todo este trabajo que hay aquí en la parte de arriba, estas fórmulas. Entonces yo voy a ir a revisar y yo ya sé que la tubería es de media pulgada y yo sé cuántas unidades de suministro tengo. Entonces me doy cuenta que tengo 2 unidades de suministro. Entonces, para que lo observen mejor, voy a tratar de hacer algo aquí modificando el PDF. Espérenme que me abro acá y les voy a mostrar con qué datos vamos a trabajar. Entonces, como son 2 unidades, digamos que nosotros iríamos a trabajar con esto. Entonces prácticamente vamos a trabajar con lo que les estoy mostrando en pantalla, muchachos. ¿Sí? Vamos a ver si puedo hacer otra línea para encerrar el cuadro como tal. Y aquí nos vamos a dar cuenta cuáles valores vamos a utilizar. Entonces, lo primero, el caudal. Entonces digamos que el caudal va a ser 0,13 litros. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta del caudal? Aquí, en el ejercicio resuelto. Entonces yo ya tengo lo que es el caudal, la velocidad, la pérdida HB, el coeficiente, la pérdida en J, ¿cierto? El diámetro lo tengo y digamos que la longitud de H y la longitud B. Entonces tenemos una longitud H que es en planta, digamos que esa es la medición de la tubería
en planta o el recorrido que hace esa tubería. Esa es la longitud H. Y la longitud B es la diferencia de altura. ¿Listo? La longitud H, que es el recorrido que hace la tubería como tal. ¿Sí? Y la longitud B, digamos que es la altura como tal. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir y vamos a revisar. Perdón. Nos vamos a revisar la tablita y nos damos cuenta que todos estos valores los tenemos acá. Entonces tenemos 0.13, 1.03, 0.05. Como es PVC, pues digamos que vamos a trabajar con esta y con esta, ¿cierto? Entonces el C es este y la pérdida es 0.098. Entonces continuamos, muchachos, ya tenemos todo, ¿cierto? Entonces seguimos y nos damos cuenta que tenemos 4 codos. Ahorita vamos a revisar las pérdidas y nos vamos al ejercicio de nuevo. 4 codos, 2 test, se van a trabajar 2 test. ¿Debido a qué? Ya les voy a explicar. Entonces, tenemos 4 codos: 1, 2, 3 y 4 aquí, en la parte de acá donde va el ensamble como tal. Digamos que eso fue lo que se asumió en el ejercicio. Digamos que eso ya va más en el concepto de instalación. Y aquí vamos a tener una T donde se nos une el agua caliente y el agua fría. Entonces, como yo voy a tener esta, por el momento yo voy a tener abiertas esta llave, entonces digamos que yo voy a asumir el paso aquí, tanto hacia arriba como hacia allá, hasta donde se tropieza con la llave de agua caliente. Entonces, considero las 2 T's, donde se considera por un lado y por el paso directo, ¿cierto? Se consideran los 2 codos y la válvula. Listo, la válvula normal que digamos que es la que va a abrir el flujo, ¿sí? Listo, muchachos, por lo menos aquí vi un error de transcripción donde me queda la válvula en PVC. La válvula sí es de media pulgada, pero recuerden que esas válvulas vienen en cobre. Eso está todas estas pérdidas están en qué? En esta tablita, en estas tablitas de pérdidas. Listo, entonces por lo menos si queremos encontrar esos accesorios, nos vamos y buscamos en esta parte, muchachos. Entonces vamos a buscar lo que son las T's. Aquí tenemos las T's. Entonces vamos a darle escape aquí para que nos deje trabajar mejor. Y aquí encontramos la de media. Entonces cuando el paso es por la salida central de la T, entonces es 0.76, ¿cierto? Y cuando el paso es normal, es 0.20. Entonces digamos que ahí prácticamente se manejó de esa forma, ¿sí? Vamos a mostrarles otra cosa. Está lento un poco el PDF como tal. Les quería mostrar las clases de válvula, pero creo que están en la parte de abajo para que revisen de dónde sacamos los valores. Voy a revisar bien dónde está. Esperen un segundo. Un momentito a revisar. Listo, vamos a bajar, a ver si me deja bajar de esta forma. Aquí podemos ver los codos de 90, ¿sí? Donde hay radio medio, radio corto, radio largo. Depende como me den la característica del accesorio o el accesorio que yo voy a utilizar. Digamos que prácticamente voy a mirar lo que son las pérdidas, ¿sí? Las reducciones, la entrada de borda, la válvula de globo, la abierta, válvula de globo cerrada, las T's de paso, las T's, válvula de pie con coladera, que está un pequeño dibujo, salida de la tubería, válvula de retención. Hay muchas características, pero por lo general digamos que es la válvula de compuerta la que más se utiliza. Aquí ya comenzamos a observar las reducciones, las ampliaciones. No encontré, muchachos, la válvula. Esperen un segundo, reviso dónde están esas válvulas de compuerta que no las alcanzo a observar.
Miren, la válvula de compuerta abierta, que es la que utilizamos, si es de media pulgada, entonces vamos a revisar y nos damos cuenta que es 0,09. En este momento yo utilicé 0,09, no sé si de pronto me equivoqué, aunque debemos tener en cuenta, es 0,09 debido a que es en bronce, en cobre, perdón muchachos. Entonces nos vamos a la parte de acá y nos damos cuenta que el cobre es 140, revísenlo aquí, el cobre es 140 y si vamos a la válvula entonces me da 0,09. Entonces volvamos al ejercicio muchachos, para poder seguir. Entonces lo que yo hago es calcular las pérdidas, ¿cierto?, de los accesorios, como las podemos observar aquí. Tengo la longitud de la tubería, tengo una longitud total del tramo, ¿cierto? Ojo que esa longitud de tubería debemos tener en cuenta cuando, por lo menos aquí el 3,2, si ven que es el recorrido que hace la tubería, además de tener la altura presente, se debe tener la pérdida, porque digamos que esa pérdida es por tubería y por accesorio. Y eso se multiplica por el C o por la pérdida J, que es el 0,098, ¿cierto? Y eso me va a dar una pérdida total de 0,53. Tengo una pérdida por velocidad de 0,05, ¿cierto? Y una diferencia vertical de 2 metros. Yo voy a garantizar que la presión en el punto es de 2 metros columna de agua, y como me voy devolviendo, digamos que yo ahorita no le estoy restando presión, le estoy sumando. Es decir, que ya prácticamente estoy devolviéndome a lo que estábamos aplicando en el conjunto residencial. Entonces le voy a sumar 2, 0,05 y 0,53. Listo, prácticamente eso es lo que se le va a sumar. Estos tres valores se le suma a la presión en el punto 2 y nos va a dar 4,58. Ahí está muchachos. Entonces se puede concluir que la presión teórica calculada en el punto 2 es de 4,58 metros columna de agua y que el diámetro del tramo es de media pulgada, el cual es suficiente para abastecer un caudal de 0,13 litros por segundo a una velocidad de 1,013. Prácticamente ese es el desarrollo del tramo 1,2. Ahorita vamos con el 2,3. Vamos primero a revisarlo aquí en el dibujo. Entonces en el tramo 2,3 nosotros podemos observar que de aquí a allá, miren que todavía no nos hemos metido con agua caliente, solamente nos estamos metiendo con el agua fría. Vamos a abastecer este baño A pero completo, es decir, el lavamanos, el sanitario y la ducha. Entonces vamos a bajar y revisamos. Entonces lo primero que hay que hacer es, se debe considerar y tener en cuenta que este tramo abastece el baño 2, el baño A, que tiene 3 aparatos. Entonces cuando ya hay varios aparatos, yo no puedo tomar un valor así, sino que yo debo hacer este cálculo. ¿Cómo se hace este cálculo? Yo voy aquí a suministros, ¿cierto? Y me doy cuenta cuánto necesita cada aparato, ¿cierto? Entonces, ahí yo analizo que por lo menos yo tengo aparatos donde tengo una especificación por salidas y por unas unidades. Entonces, por lo menos, ¿qué hice yo? Aquí en este momento, calculé de esta manera. Entonces, lavamanos. Me voy a ir aquí a un ejemplo pequeño que ellos hicieron. Lo podemos observar aquí en este lado. Entonces, sanitario 3 unidades, ducha 2 unidades, lavamanos 1 unidad. Se considera una unidad debido lavamanos, una unidad debido a que solamente estamos calculando la parte fría. En la ducha yo tomé 2 porque digamos que es 1,5, entonces tomé el 2 por el momento completo. Y el sanitario, inodoro de tanque, miren que tiene 3. Entonces las salidas las podemos identificar aquí, ¿sí? Entonces sabemos que el sanitario va a tener una salida, la ducha va a tener 2 y el lavamanos 2. Listo, entonces prácticamente esa fue la forma de hacer. Entonces entonces yo sumo las salidas y sumo las unidades. Y este 0,5 me lo da la tabla aquí al iniciar y me dice que cuando hay varios aparatos, entonces por lo menos yo tengo el baño, yo no voy a utilizar todo el tiempo. Entonces hay un coeficiente de simultaneidad, que es este, que ellos consideran coeficiente de simultaneidad K1, donde ya está la cantidad de salidas, entonces que es prácticamente esta marca S que hay aquí. Entonces lo voy a poner un poco más grande,
sea, es decir, que yo ya no tengo que aplicar la fórmula, sino que solamente las salidas. Entonces yo tengo ¿cuántas salidas en el ejercicio? Tengo 5, ¿cierto? Entonces para 5 salidas es 0,5. Ese es el factor de simultaneidad. Entonces yo multiplico 6 por 0,5 y me da 3. Por eso utilizo 3 unidades. ¿Listo? Entonces para 3 unidades y para el tramo 2-3 recuerden que al inicio yo les había dicho que si iba a utilizar una tubería de 3/4 porque esa tubería que va y me alimenta esos aparatos me recomiendan que sean 3/4. Entonces les voy a mostrar en el dibujo cuál es el tramo que estamos calculando. Es este, de 3 a 2. Listo, no estoy calculando esta tubería ni nada. ¿Por qué? Porque la presión yo ya la tengo aquí en este punto. Yo quiero calcular la presión aquí en la salida, saber y garantizar qué presión necesito aquí en este punto. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo necesito hacer. Es este tramo de 2 a 3 y es de 3/4. Entonces si es de 3/4, yo voy a la tubería de 3/4, ¿cierto? Yo ya tengo la cantidad de unidades que voy a utilizar, lo mismo que hicimos la vez anterior. Nos vamos para acá y vamos a revisar la tubería de 3/4. Revisamos 3/4 y por lo menos si yo quiero mover, listo, ya saben más o menos cómo utilizarla para no ponernos a hacer líneas. Nos damos cuenta que es un caudal de 0,19, que las pérdidas por velocidad son de 0,02 y que como la tubería es en PVC es de 0,028 y que el C es de 0,00010. Listo, prácticamente es esa la forma de resolver el ejercicio. Y aquí sigue lo mismo. Entonces ya tengo todos los datos, ya me da la longitud H, que esa me la da el plano como tal, ¿cierto? Miren que no tengo longitud B porque no hay ningún cambio de altura, ya yo estoy por el piso, ¿cierto? Ya yo voy a un nivel inferior al suelo. Y voy a encontrar son los codos, 7 codos, una T de 3/4, una reducción, miren que ahí tengo en cuenta la reducción, la pérdida que hay ahí en la reducción en la T, en la entrada, porque yo paso de 3/4 y de donde yo vengo viene media pulgada, tengo en cuenta la reducción. Y la válvula de compuerta abierta, aquí también me equivoqué, aquí no es PVC, aquí es CU, que es cobre. Listo. Yo trato de hacer la modificación para que no tengamos inconvenientes en el documento que va a quedar montado. Listo. Lo mismo, queda el total de accesorios, la cantidad de pérdida, ¿cierto? Y encontramos las presiones. Entonces, continuamos bajando y nos vamos al tramo 3/4. Se debe considerar y tener en cuenta que este tramo suministra los baños A y B, 3 aparatos cada uno, y al calentador. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice yo? Me voy de nuevo aquí al ejercicio y analizo. Cuando yo analizo así, de esta manera, yo me doy cuenta que los baños son completamente independientes. Como son independientes, digamos que yo voy a analizar como tal por separado. Es decir, yo no le voy a aplicar coeficiente de simultaneidad a todo junto. Primero lo voy a aplicar por separado para garantizar que si en llegado caso me utilizan todo en este baño, es decir, si en llegado caso me utilizan solamente este baño, prácticamente yo voy a garantizar es esta tubería. De 3 a 4, miren que yo voy a garantizar es esta tubería. ¿Listo? Es esta tubería que está aquí enmarcada. ¿Sí? De 3/4. Entonces, ¿qué hice yo? Como yo debo dar un número de unidades, yo ya sabía que se me iban 3, ¿cierto? En realidad el cálculo es el siguiente. ¿Por qué me va a dar 7? Van a decir ustedes. ¿Pero por qué le puso 7? Perdón, ya voy bajando. ¿Por qué le puso 7? Entonces me voy a ir al Excel un momentico y les voy a mostrar esto. Y ustedes se van a dar cuenta y miren que ya me cambió este valor, el del lavamanos, ¿cierto? Y las salidas. Entonces me voy de nuevo al PDF en el cálculo, en el suministro de aguas, y reviso que la tabla, además de darme, esperen un segundo que reaccione aquí el computador, que la tabla, además de darme frío y caliente, me da el total. Como ya yo voy con el calentador, yo tengo que tener en cuenta son estos valores. Entonces yo para la ducha voy a tener 2, para el lavamanos 2
y, y para el inodoro 3, listo. Entonces serían 2, 4 y 3 serían 7, ¿cierto? Entonces me voy al ejercicio resuelto, me voy aquí a la tabla de Excel y serían 7, ¿cierto? Como son 5 salidas, sería por 0,5 y me da 4, que en realidad son 3,5, miren. Entonces, como son dos independientes, yo lo multiplico por 2. Yo lo multiplico por 2 y me dan 7 unidades. Yo necesito garantizar eso. ¿Por qué? Porque los dos baños me los pueden utilizar al mismo tiempo. Entonces, digamos que por eso yo o sea, ahí todavía no aplico el coeficiente de simultaneidad para todos, sino por separado. Entonces serían 7 unidades. ¿Listo? Y hago el mismo proceso. Entonces, muchachos, hago el mismo proceso. Ya en este caso se asumió una tubería de 1 pulgada. No quiere decir que 3/4 no cumpla. Si ustedes pueden ver el caudal, digamos que nos vamos a 3/4 y 0,38 en el caudal también lo cumple, ¿sí? Pero la velocidad es un poco más alta. Digamos que eso ya es condiciones del diseñador, ¿sí? Ya son conceptos del diseñador como tal. Entonces digamos que ahí se tomó de 1 pulgada. Lo habíamos podido tomar de 3/4 también, no hay ningún inconveniente. Digamos que se tomó de 1 pulgada debido a que el suministro que yo estoy efectuando es por gravedad. Digamos que la presión por gravedad en ese punto va a ser un poquito complicada, ¿listo? Entonces sigo bajando lo mismo, los codos que se utilizaron, las T, la reducción, ¿cierto? De 3/4 a 1, donde hubo el cambio de pronto de la tubería, ¿listo? Entonces se puede concluir que la presión teórica calculada en el punto 4 es de 5,07 metros columna de agua y que el diámetro del tramo es de 1 pulgada PVC, el cual es suficiente para abastecer un caudal de 0,38 litros por segundo a una velocidad de 0,75 metros por segundo. Continúo bajando, muchachos, y sigo con el tramo 4,5. En el tramo 4,5, si me voy al dibujo, es este tramo de aquí a allá. Miren que yo ya debo tener en cuenta y tomar que ya estoy teniendo en cuenta lo que es la lavadora y lo que, mire que aquí está un paso. Lo que pasa es que no se alcanza a ver. Digamos que esta tubería de 3 a 4 no tiene considerado este paso. Ya digamos que la conexión a lo que es el lavaplato y el lavadero va por este lado acá, ¿sí? Entonces digamos que ya debo tener en cuenta esos aparatos. Entonces vuelvo otra vez a donde voy, ¿cierto? Aquí ya lo vimos. Y me da 12 unidades. Entonces dice, se debe considerar y tener en cuenta que este tramo suministra a los baños A y B 3 aparatos cada uno y al calentador. Y adicional a esto, contabilizar el caudal correspondiente al patio de ropas y cocina. Digamos que en este caso yo estoy analizando la simultaneidad por aparte de cada uno de los sitios. Un baño, el otro baño. Ahorita voy a revisar lo que es el patio de ropas y cocina. Voy a considerar que solamente se va a utilizar, es decir, ahí voy a aplicar ese concepto de simultaneidad nada más. Me voy aquí al Excel y aquí lo apliqué. ¿Sí? Y me dio de 4 unidades. Miren. Lo mismo, hice lo mismo de la vez pasada. Fui y revisé cuántas unidades, cuántas salidas, ¿cierto? Con agua caliente y agua fría. Me dio 4. Y digamos que aquí consideré y sumé digamos que lo asumí como 4 también. Y como son 2 baños sería 8 y 4 serían 12. Entonces prácticamente ese fue el concepto que asumí ahí. ¿Sí? Entonces ahí están las 12 unidades. Entonces, muchachos, ahí prácticamente revisamos, nos damos cuenta que son 12 unidades y lo mismo. Vamos a la de pulgada, ¿cierto? Continuamos con una tubería de 1 pulgada como el diseño nos lo dice. Y digamos que nos damos cuenta que son 12 y el caudal va a ser de 0,57. Listo. Los mismos valores me va a dar acá. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, digamos, que el análisis en esto. Y digamos que ese análisis es muy personal, ¿sí? Es decir, por lo menos ahí yo consideré independización en cada uno de los sitios, en un baño independiente al otro baño y independiente a lo que es el patio de ropa y la cocina. Sí, por eso se sumaron los 3 valores, digámoslo de esa forma. Listo. Por ejemplo, ya cuando se vaya a calcular más adelante, hoy no vamos a ver lo que es la cometida como tal. Cuando se vaya a calcular la cometida hay que calcular ya todo en conjunto.
Ahí sí se le aplica el concepto de simultaneidad a todo para definir el diámetro de la acometida del apartamento. Del resto continuamos de la misma manera. Lo que son los codos, las T's, las pérdidas, que eso ya lo conocemos. Y se concluye que la presión teórica calculada en el punto 5 es de 4,76 metros columna de agua y que el diámetro del tramo es de 1 pulgada, el cual es suficiente para abastecer tanto un caudal de 0,57 a una velocidad de 1,12. Prácticamente esa es la segunda parte de este diseño, muchachos. Ya tocaría leer y rectificar. El documento ya va a quedar cargado con las modificaciones de las pequeñas transcripciones que se tuvieron ahí en el contemplado, y digamos que no vamos a tener dificultad con eso. Quería que tuvieran en cuenta y que leyeran para la próxima, que ya vamos a ver la acometida, un documento que queda en el de cálculo de pérdidas a lo último, donde comienza a hablar de los medidores. Entonces quiero que lean. De pronto hay un pequeño cuestionario sobre el tema. Entonces lean y revisan cómo debe ir, qué debe llevar, las pérdidas, todo, cómo se debe hacer la instalación. Hay muchas cosas importantes ahí, listo. Entonces prácticamente eso era el video de hoy. Nos vemos para una próxima. Que estén muy bien, buena semana.